Para iniciar, saca la espiga del chelo lo suficiente para que quede de una manera inclinada. Nunca pongas el chelo así, como si fuera con trabajo. Siempre inclinado, de tal manera que una de las clavijas te quede a la altura de la oreja y que quede una holgura entre el hombro y la voluta. También estamos pensando en que puedas colgar de una manera natural con la mano izquierda. En las personas que son muy pequeñas, de una estatura baja, menos de 1,70, hay ocasiones en las que vamos a tener que retraer la espiga hasta aquí. Y entre más chaparro seas, vas a tener que acercar más el punto de donde encajas la espiga. Es decir, entre más pequeño seas, el chelo va a quedar más aparentemente como con trabajo. Esto porque a la hora de que tomas el arco, si tienes una estatura baja, necesitas ponerlo de tal manera que flexione este brazo. También en las personas que son más pequeñas necesitan tener una silla más baja. Es decir, entre más alto seas, más voy a tener que sacar esta distancia. Por ejemplo, yo mido 1,70 y me queda aquí. Pero si tú fueras más alto, si tuvieras las manos más grandes y los brazos más largos, tendrías la oportunidad de sacar más la espiga hasta su totalidad. Es decir, es conveniente que si tienes un chelo 4/4 lo puedas hacer con una espiga lo más larga posible para que el chelo quede de una manera diagonal. Esto te ayuda mucho en los conciertos si eres solista, porque el sonido sale hacia arriba, hacia la isóptica del público. Entonces, volvamos a lo inicial. Estamos aquí. Lo correcto es sentarnos a la orilla de la silla. No te sientes hasta atrás. Esto va a ser muy incómodo. Siéntate a la orilla de la silla y coloca el costado interno de la costilla del chelo en esta parte de la rodilla, de la pierna. Que no te quede atrás, que te quede a un lado. Entonces, recargando la costilla del chelo en la pierna izquierda, tengo holgura con la pierna derecha. Me la puedo mover libremente. Y otra cosa, los pies no están, digamos, anclados en el piso, sino que puedo retraerlos un poco hacia adentro y que queden flexionados. Esto va a ser muy cómodo a la hora de tocar, porque te va a dar una cierta libertad tener esta pierna así. Puedes tener una mayor facilidad de alcanzar la cuerda aguda sin tener que vivir, digamos, encerrado. No vas a alcanzar, entonces es esto, para poder alcanzar con todo el arco. Otro error que he visto es que se pongan el chelo así. Eso es incorrecto. El público está de frente. Por estética se ve mal y también por postura se ve mal y es cansado. Vamos a procurar que nada nos canse, nada nos lastime, ningún efecto negativo no se debe considerar así. Tú debes pensar siempre en disfrutar, descansar, disfrutar todo lo que hagas. Si me estoy cansando, si me está doliendo algo, si me está estorbando algo, si siento algo negativo, no funciona. Siempre disfrutando y siempre haciendo las cosas con mucha relajación. Tenemos la vista lateral del chelo. Fíjate cómo no se ve así, como con trabajo. Está inclinado. Y puedo colgar del diapasón de una manera relajada. Eso es todo. Entonces, he aquí cómo se desplaza la mano izquierda. No te preocupes por el arco. Primero vamos a hablar de la mano izquierda. En primer lugar, cuélgala de manera natural.
y ponte un espejo frente a ti para que veas cómo trabajan las falanges. Una vez que estás colgando, las falanges deberán ir redonditas. Mira cómo se hace una especie de curva entre las falanges. Ojo, no debe estar diagonal, no debe estar caído, sino completamente perpendicular a la cuerda. Mira cómo se hace un ángulo de 90 grados con mis falanges. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Te cuelgas sobre la primera cuerda y vas a correr sin apretar el diapasón, de una manera relajada. Y cuando llego a la caja, observa qué pasa con el pulgar. Sube sobre 2 cuerdas y se coloca sobre 2 cuerdas sin que el cuarto dedo llegue a soltar la primera cuerda. Llegas hasta arriba y de regreso. Una parte muy importante es este contacto que hay con el antebrazo y la caja. Y observa cómo mi codo cae. No vayas a hacer esto. No cargues. Siempre por la acción de la gravedad vamos a desplazarnos a través del diapasón. Entonces llego a la caja, saco pulgar y me recargo sobre la caja. Vengo de regreso y lo contrario, escondo el pulgar. Te preguntarás por qué el cuarto dedo agarra la primera cuerda. O si estuviéramos sobre la segunda y la tercera, ¿por qué agarra la segunda? Es muy sencillo, porque después se va a usar, por ejemplo, cuando hagamos octavas digitadas, en el concierto de Haydn. Vemos que, por ejemplo, Rostropovich decía, cuando tonos, pulgar 3 y digitadas 1, 4. Entonces tenemos res, mi, fa sostenido, y como es medio tono, pulgar, pulgar. Hacia sol, luego la, si, do sostenido cuando hay tono, y en este semitono, y regresa. Entonces va a ser muy importante que este dedo alcance. En tanto no alcance el cuarto dedo, no funciona, porque ¿qué vas a hacer? Vas a tener que hacer movimientos de más para poder acomodarte. Igual, por ejemplo, en el concierto de Saint-Saëns va a haber una parte donde toques con el cuarto dedo. Sobre todo debe estar preparado así, y la mano con las falanges curvas, nunca de frente, porque la mano es más hábil cuando maneja esto, cuando la mano está completamente curvita. Y si queremos que nuestra técnica dure para siempre, tenemos que conservar las manos que teníamos de bebés. Cuando tú naciste, no naciste así, o naciste así. No, estás haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la mano recta, pero ¿qué pasa cuando te relajas? Vas por la vida y estás relajado, y cuando duermes, duermes como cuando naciste, con las manos curvas. Esas manos son las que tenemos que conservar cuando toquemos, porque nunca te vas a cansar. Tú puedes practicar 1, 2, 3, 10, 15 horas seguidas y la mano no sufre nunca. Observa que siempre cuelga de la cuerda. Es importante para que construyamos después en la próxima sesión nuestra escala y que veas cómo corren los dedos. No así, la manera incorrecta. En cualquier instrumento, de manera redondita, para que corran los dedos.